Hola a todos, ¿cómo están? Posiblemente en estos momentos se encuentren confundidos, con dudas, hasta estresados por no saber cómo resolver ejercicios de prueba de hipótesis de una o de dos muestras en algún programa o aplicación. El día de hoy les traemos cómo resolver ejercicios de prueba de hipótesis de proporción de dos muestras. Antes de empezar con la explicación, vamos a repasar ciertas características de este tipo de prueba. Empezaremos con la definición. La prueba se concentra en la diferencia relativa entre las dos proporciones muestrales. Diferencias pequeñas denotan únicamente la variación casual del muestreo, es decir, aceptando la hipótesis nula, en tanto que grandes diferencias significan lo contrario, rechazando la hipótesis nula. El objetivo de una prueba de dos muestras es determinar si las dos muestras independientes fueron tomadas de dos poblaciones, las cuales presentan la misma proporción de elementos con determinada característica. Esto nos puede servir, por ejemplo, cuando queremos evaluar el resultado de dar un incentivo al consumidor para que compre un producto, cuando queremos evaluar los resultados de una encuesta, tomar decisiones comparando los beneficios y costos de cada una de las muestras, o cuando queremos comparar la tasa de empleo entre los hombres y mujeres. Recuerde que una proporción es la razón entre el número de éxitos y el número de observaciones. P es la proporción, X se refiere al número de éxitos y N a las observaciones. Prueba Z. Esta prueba se basa en la aproximación normal de la distribución binomial. Queremos comprobar dos proporciones, P1 y P2, observadas en dos grupos distintos de tamaño, N1 y N2, respectivamente. La fórmula es la siguiente, donde N1 es el número de observaciones en la primera muestra, N2 es el número de observaciones en la segunda muestra. P1 es la proporción en la primera muestra que posee la característica. P2 es la proporción en la segunda muestra que posee la característica. PC es la proporción conjunta que posee la característica en las muestras combinadas. Se denomina estimación conjunta de la proporción poblacional y se calcula a partir de la fórmula siguiente, donde X1 es el número que posee la característica en la primera muestra, X2 es el número que posee la característica en la segunda muestra. Para realizar una prueba de hipótesis debemos realizar los 5 pasos esenciales para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Paso 1. Se formula la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. A la hora de plantear la hipótesis pueden existir 3 escenarios. El primero nos dice que la hipótesis nula de la proporción de la primera muestra es igual a la proporción de la segunda muestra. El segundo escenario nos dice que la hipótesis nula de la proporción de la primera muestra es menor o igual a la segunda. Y el tercero nos dice que la hipótesis nula de la proporción de la primera muestra es mayor o igual a la segunda. Paso 2. Seleccionamos el nivel de significancia y el valor crítico. El nivel de significancia puede estar dado en la mayoría de veces entre un rango de 0.01 y 0.1, cuando 0.10 significa que tiene cierta evidencia estadística, 0.05 una evidencia estadística fuerte y 0.01 evidencia estadística muy fuerte. Las gráficas de distribución muestral dependen del nivel de significancia y la dirección que le dé el planteamiento de la hipótesis. Por ejemplo, cuando la hipótesis nula dice que la proporción de una muestra es igual a otra, la distribución será de 2 colas. Y cuando la hipótesis nula dice que una proporción es mayor o menor a otra, la proporción es de una sola cola. Y dependiendo del signo va su dirección. Para saber cuál es la zona de rechazo, debemos hallar el valor crítico, que lo calculamos con el nivel de confianza y de significancia. Para aquello debemos usar la tabla de distribución estándar o tabla Z. A continuación mostraremos cómo calcular los valores críticos para el nivel de significancia más usado, que es el 0.05, para una distribución muestral de una cola y 2 colas. Cuando tenemos un nivel de significancia de 0.05, nuestro nivel de confianza sería 0.95. Cuando se trata de una cola, a nuestro valor de confianza le restamos con el valor de significancia y le dividimos para 2. El resultado que nos dio es 0.45. Dicho valor lo buscamos en la tabla. Y una vez encontrado, sumamos el valor que nos da en dirección a la columna con el valor que nos da en dirección a la fila. El valor crítico sería 1.65. Para el mismo nivel de significancia y confianza en una distribución de 2 colas, lo que debemos hacer es dividir el nivel de confianza para 2. El resultado que nos dio es 0.475. Dicho valor lo buscamos en la tabla y nuestro valor crítico sería 1.96. Tercer paso. Determinamos el estadístico de prueba, que lo calculamos con la fórmula de la prueba Z, antes mencionada. Paso 4.
Formulamos la regla de decisión con el valor crítico y el valor z. Si nuestro valor z es menor al valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Paso 5. Aquí realizamos la conclusión o la toma de una decisión. A continuación, realizaremos un ejercicio práctico con el siguiente enunciado. Una empresa utiliza dos máquinas diferentes para elaborar disfraces. Se han presentado problemas en cuanto al ajuste apropiado debido al funcionamiento de las máquinas. Como director de control de calidad, su trabajo es estimar la diferencia en la proporción de defectos producidos por cada máquina. Se tomaron muestras de tamaño N1 120 y N2 95. La primera máquina produjo 38 defectos y la segunda 43 defectos. Con un nivel de significancia de 0.05, se puede concluir que la primera máquina tiene menor proporción de defectos que la segunda máquina. Tomando en cuenta los pasos explicados con anterioridad, en primer lugar se plantean las hipótesis del ejercicio, teniendo como hipótesis nula que la proporción de unidades defectuosas de la máquina 1 es mayor o igual que la proporción de unidades defectuosas de la máquina 2. Asimismo, la hipótesis alternativa es que la proporción de unidades defectuosas de la máquina 1 es menor que la proporción de unidades defectuosas de la máquina 2. Para el paso 2 es necesario identificar el valor crítico, para lo cual el ejercicio nos da el nivel de significancia de 0,05 y un nivel de confianza del 95%. Realizando la diferencia entre estos dos valores nos da 0,90. Este valor vamos a buscarlo dentro de la tabla de distribución o tabla Z. Encontramos que el valor crítico es de 1,65, ya que esta se trata de una cola. A continuación, vamos a calcular el error estándar con la siguiente fórmula, donde PC es la proporción conjunta y N es el tamaño de las muestras. La proporción conjunta en el numerador lo vamos a calcular mediante la diferencia del número de éxitos y en el denominador mediante la diferencia del tamaño de las muestras. En base a los datos de este ejercicio, vamos a obtener como proporción conjunta 0.2. Reemplazando los valores en la fórmula antes expuesta, vamos a obtener como error estándar 0.054. Como tercer paso, vamos a encontrar el valor de Z mediante la fórmula. La diferencia de las proporciones de la primera muestra y de la segunda, dividido para el error estándar. Las proporciones de la primera muestra vamos a encontrarla entre el número de éxitos y el tamaño de la muestra, en este caso 0.36. De la misma forma se encuentra la proporción de la segunda muestra y se obtiene 0.4. El error estándar ya había sido calculado con anterioridad, entonces los valores simplemente se reemplazan y se obtiene como valor de Z menos 0.75. En el paso 4, mediante la regla de decisión, se evidencia que el valor de Z es menor que el valor crítico y se llega a la conclusión de que no se rechaza la hipótesis nula. En el paso 5 se concluye que con una evidencia estadística fuerte del 5% no se rechaza la hipótesis nula de que la máquina 1 genera una mayor o igual proporción de unidades defectuosas que la máquina 2, lo que significa que la diferencia no es estadísticamente significativa. Ahora en Stata vamos a realizar el ejercicio que hemos resuelto previamente de forma tradicional, pero antes vamos a hablar un poco de lo que se trata Stata. Stata es un paquete de software estadístico creado en 1985 por Stata Corp. Es utilizado principalmente por instituciones académicas y empresariales dedicadas a la investigación, especialmente en economía, sociología, ciencias políticas, etc. Este programa gestiona datos y gráficas. Al entrar al programa, lo que tenemos a primera vista es una barra de opciones que va desde archivo hasta ayuda. Antes de comenzar debemos de tener en claro el tamaño de nuestras muestras y sus respectivas proporciones. Ahora sí empecemos. Primero escogemos la opción estadística, luego la opción sumarios, tablas y test estadístico. Luego se desplaza a otro menú donde seleccionaremos test de hipótesis clásico y por último cálculo inmediato de test de proporciones. A continuación nos aparecerá una pantalla y escogeremos la opción para dos muestras y colocamos los valores que conocemos con anterioridad correspondientes al tamaño y proporción de cada una de las muestras. Luego escogemos el nivel de confianza y le damos OK.
Lo que nos dice la tabla en primer lugar es que se trata de una prueba de proporción de dos muestras. La primera muestra toma el nombre de variable x y la segunda toma el nombre de variable y. La variable x tiene una proporción de 0.35, un error estándar de 0.43, con un intervalo de confianza entre 0.26 y 0.43. La variable y tiene una proporción de 0.40, un error estándar de 0.50, con un intervalo de confianza entre 0.30 y 0.50. La diferencia de las medias es menos 0.05, el valor z es menos 0.75 y el valor p es 0.45. La hipótesis nula nos dice que la diferencia es igual a 0. Cuando la hipótesis alternativa es menor a 0, el valor es 0.22. Cuando la hipótesis alternativa no es igual a 0, el valor es 0.45. Mientras tanto, cuando el valor es mayor a 0, el valor es 0.77.